13.800.000.000 de años. Ese es el tiempo exacto desde el Big Bang hasta el momento en que empezaste a ver este video. Pero aquí hay algo que nadie te contó. En los primeros 380.000 años de ese periodo, el universo estaba completamente oscuro. No había estrellas, no había luz, solo hidrógeno caliente expandiéndose en el vacío. Las primeras estrellas se encendieron solo después de eso. Y tomó otros 9.000 millones de años para que se formara el sistema solar. Otros 500 millones de años para que la vida surgiera en la Tierra. Y después de eso, el 99% de todas las especies que han existido se extinguieron antes de que tú aparecieras. Durante todo ese tiempo catastrófico, violento e indiferente, el universo funcionó perfectamente sin ti. Y entonces, en un punto microscópico de la línea temporal cósmica, naciste. ¿Por qué? Esta no es una pregunta filosófica, es una pregunta forense. Y la respuesta está escondida en un documento que tiene más de 3.000 años. Un documento que registra una decisión tomada antes de la fundación del mundo. Una decisión que costó todo. Pero antes de llegar allí, necesitas entender qué existía antes de que existiera cualquier cosa. Porque es ahí donde comienza el misterio. Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay algo extraño en ese versículo que los traductores intentaron suavizar. La palabra hebrea para Dios allí es Elohim, y Elohim es plural. Literalmente significa dioses. Pero el verbo creó está en singular, bara. Un verbo singular con un sujeto plural. Los traductores lo corrigieron a creó Dios porque sabían que el texto hablaba de monoteísmo. Pero la estructura gramatical original revela algo crucial. Dios existe como múltiples personas en unidad. Y esto no es un caso aislado. Génesis capítulo 1, versículo 26 registra: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, plural, nuestra, plural. El verbo hebreo es naasé, que significa hagamos, no haré. Dios está conversando con alguien, y no es con los ángeles, porque el versículo dice, a nuestra imagen. Y los ángeles no fueron hechos a imagen de Dios, solo los humanos. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios? La teología cristiana llama a esto Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una esencia divina existiendo en tres personas distintas. Y antes de que lo descartes como jerga religiosa, entiende que esta doctrina resuelve el mayor paradoxo filosófico sobre la creación. Si Dios fuera una persona solitaria existiendo sola en el vacío eterno, Él tendría un problema fatal. ¿Cómo podrías ser amor antes de crear a alguien a quien amar? El amor necesita un objeto. No puedes amar en el vacío. Si no hay nadie a quien amar, entonces el amor no existe. Es solo potencial no realizado. Y si Dios se convirtió en amor solo después de crear, eso significa que su naturaleza cambió. Él pasó de no amoroso a amoroso, lo que significa que no es eterno e inmutable. Lo que significa que no es Dios. Pero la Trinidad destruye ese paradoxo. Si Dios existe como tres personas en relación eterna, entonces el amor ya fluía antes de cualquier creación. Padre amando al Hijo, Hijo glorificando al Padre,
Espíritu uniendo a ambos. Comunión perfecta. Alegría absoluta. Relación eterna. Juan capítulo 17, versículo 24. Registra a Jesús orando al Padre, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera materia, antes de que existiera espacio, antes de que existiera tiempo, el Padre ya amaba al Hijo. El amor ya existía, completo, perfecto, sin carencia alguna. Entonces aquí está la pregunta que nadie puede responder. Si Dios ya tenía amor perfecto, alegría perfecta, comunión perfecta dentro de la Trinidad, ¿por qué crear algo externo a eso? ¿Por qué correr el riesgo? Durante 2000 años, teólogos, filósofos y académicos han intentado responder esa pregunta. Y casi todas las respuestas populares se desmoronan cuando las examinas de cerca. Teoría número 1. Dios estaba solo y quería compañía. Agustín de Hipona, en el siglo IV, ya había destruido esa teoría. Si Dios necesitara compañía, Él sería dependiente, carente, incompleto. Y un Dios incompleto no es Dios, es solo una criatura poderosa. Además, Él ya tenía la Trinidad, comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu. Teoría número 2. Dios estaba aburrido y quería algo para hacer. Esta es quizás la teoría más absurda. El aburrimiento es una experiencia temporal. Te aburres cuando el tiempo pasa lento y no tienes nada interesante para hacer. Pero el tiempo no existía antes de la creación. El tiempo es una dimensión creada. No puedes estar aburrido en una eternidad atemporal. Es una contradicción lógica. Teoría número 3. Dios necesitaba adoradores para ser glorioso. Esto transforma a Dios en un narcisista cósmico. Isaías capítulo 6 versículos 2 y 3 describe serafines alrededor del trono de Dios gritando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La gloria ya estaba allí, completa, perfecta. Los ángeles solo la reconocían. Nuestra adoración no añade nada a la gloria de Dios. Si Él necesitara adoración para tener gloria, Él sería dependiente de criaturas. Y la dependencia es debilidad, no divinidad. Teoría número 4. Dios estaba experimentando, probando posibilidades. Isaías capítulo 46, versículo 10, destruye esa teoría, que anunció el fin desde el principio y desde la antigüedad las cosas que aún no sucedieron. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá firme y haré toda mi voluntad. Dios no descubre, Él no aprende, Él no prueba hipótesis. Él conoce todos los fines desde todos los principios, perfectamente, eternamente, completamente. Entonces todas las respuestas fáciles fallan. Y esto nos deja con un misterio aún más profundo. Si Dios no necesitaba nada, si ya era completo, si ya conocía todos los resultados posibles, ¿por qué crear? Y más importante, ¿por qué crear seres que Él sabía que lo rechazarían? Ahora presta mucha atención, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente cómo entiendes la creación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, contiene una frase que la mayoría de las personas lee sin realmente procesar. Y la adoraron todos los que habitan en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Léelo de nuevo, despacio. El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. No el Cordero que sería inmolado. No el Cordero que planeaba ser inmolado.
el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. La palabra griega original es apo. Significa desde, a partir de, en el punto de origen. Es la misma palabra usada en Mateo capítulo 25, versículo 34. La herencia preparada desde la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que la decisión de morir por ti fue tomada en el exacto momento de la decisión de crear el mundo. No después, no como plan B, simultáneamente. Deja que eso penetre por un momento, antes de que Adán respirara por primera vez, antes de que el árbol fuera plantado en el Edén, antes de que la serpiente apareciera, antes de que se cometiera cualquier pecado, antes de que tú existieras. Dios ya sabía que crear costaría su vida, y Él dijo sí de todos modos. Primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20 confirma esto. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, destinado antes de la fundación del mundo. El sacrificio no fue una sorpresa, no fue un improvisado, no fue un plan de emergencia cuando las cosas salieron mal. Era el plan desde siempre. Ahora piensa en lo que esto significa. Dios, siendo omnisciente, miró a través de toda la línea temporal antes de crear cualquier cosa. Él vio, 1/3 de los ángeles que Él crearía elegirían rebelarse y serían lanzados al infierno eterno. La primera pareja humana desobedecería y traería muerte a toda la creación. Caín, el primer hijo humano, asesinaría a su propio hermano. Civilizaciones enteras se corromperían hasta el punto de necesitar ser destruidas. Millones y millones de personas los rechazarían repetidamente a través de los siglos, y finalmente costaría su propia vida en una ejecución brutal. Él vio todo eso, con claridad perfecta, antes de crear el primer átomo, y aún así, Él dijo, hágase. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué elegir el camino más doloroso, más riesgoso, más costoso posible? Si fueras Dios, ¿lo harías? Aquí hay algo que lo cambia todo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, no dice Dios tiene amor, o Dios demuestra amor, o Dios practica amor. Dice Dios es amor. 3 palabras en portugués, 2 palabras en griego. O Theos agape estin, Dios es amor, verbo de enlace, identidad ontológica. No un atributo entre muchos, no una característica opcional. Su esencia fundamental, su naturaleza más profunda, no es solo amorosa, es amor. Y el amor verdadero, genuino, perfecto, tiene una característica inescapable. Transborda. Piensa en el momento en que más intensamente amaste a alguien. Tal vez cuando nació tu hijo, o cuando te enamoraste por primera vez. Ese amor no quería quedarse contenido dentro de ti, ¿verdad? Necesitaba expresarse, necesitaba compartirse, necesitaba demostrarse. Amor retenido se pudre, amor retenido se convierte en amargura. Amor genuino es generoso por naturaleza. Ahora multiplica eso por infinito. Un Dios cuya esencia fundamental es amor perfecto, amor absoluto, amor infinito. Ese amor no puede ser contenido, no por necesidad externa. Él no necesita nada, pero por naturaleza interna. Así como el fuego quema, no porque necesite quemar, sino porque quemar es su naturaleza. Así como el agua fluye, no porque necesite fluir, sino porque fluir es su naturaleza. Así como la luz ilumina, no porque necesite iluminar, sino porque iluminar es su naturaleza.
El amor comparte porque compartir es su naturaleza. Dios creó porque retener su amor sería negar quién Él es. Pero aquí está donde la cosa se pone realmente complicada. Si Dios creó solo para compartir amor, Él podría haber hecho algo mucho más seguro. Él podría haber creado un universo donde todos siempre lo amaran. Sin duda, sin rebelión, sin cruz. Seres programados para adorarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por toda la eternidad. Nunca cuestionando, nunca dudando, nunca pecando. Técnicamente, eso cumpliría el objetivo de compartir amor, ¿verdad? Pero Dios no hizo eso. En cambio, Él creó algo infinitamente más peligroso. Seres con libre albedrío, la capacidad de elegir, la capacidad de decir no, la capacidad de rechazar al propio Dios. ¿Por qué? ¿Por qué crear la posibilidad de rechazo cuando podrías garantizar aceptación? Porque amor forzado no es amor, es programación, es control, es simulación. Piensa en un matrimonio donde tu cónyuge fue programado para amarte y no puede hacer otra cosa. Cada te amo sale automáticamente. Cada gesto de cariño es mecánico. Cada sonrisa es obligatoria. ¿Eso es amor? ¿O es solo una simulación sofisticada de amor? ¿Te sentirías amado? ¿O te sentirías solo con un robot sofisticado? Amor real, amor que significa algo, amor que tiene valor, solo puede existir cuando hay libertad genuina de elegir lo opuesto. Y libertad genuina significa que el rechazo no es solo posible, es probable. Pero aquí está lo que te va a dejar sin dormir esta noche. Dios valoró el amor elegido libremente más que su propia seguridad, más que su propia felicidad, más que su propia vida. Él decidió que valía la pena sufrir todo para tener relación real con seres libres. Respuesta parcial número 1. Dios creó porque Él es amor, y el amor por naturaleza se comparte. Pero Él quiso amor real, no simulación. Y amor real exige libertad, y libertad exige riesgo. Un riesgo que Él estaba dispuesto a pagar desde la fundación del mundo. Pero espera, hay más, porque Dios ya había creado seres con libre albedrío antes que a ti. Seres poderosos, magníficos, que vivían en su presencia directa, sin velo, sin duda, sin distancia. Los ángeles. Y lo que les ocurrió a ellos va a revelar exactamente qué estaba buscando Dios cuando decidió crearte. Porque 1/3 de ellos, viendo a Dios cara a cara, conociendo su gloria sin filtro, experimentando su presencia directamente, eligieron el infierno. Y el líder de esa rebelión no era un ángel cualquiera, era el más bello, el más poderoso, el más cercano a Dios que cualquier criatura haya sido. Su nombre era Lucifer. Y lo que él hizo y por qué Dios lo permitió va a mostrarnos exactamente por qué tú existes. Guarda esa información. La necesitaremos en el próximo capítulo. Antes que tú, hubo otros. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, registra. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y miles de millares. La palabra griega miriades miriadón significa literalmente miríadas de miríadas. Miles de millones de seres espirituales creados antes de que existiera la primera molécula de materia. Y ellos tenían libre albedrío. Salmo 103, versículo 20 describe: Bendecid al Señor, vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza. La palabra hebrea Gibor significa guerreros de élite. Los ángeles son guerreros cósmicos con poder inconmensurable. Ellos eran inteligentes,
inmortales, poderosos. Veían a Dios cara a cara sin velo, y un tercio eligió rebelarse. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Un tercio. Si había miles de millones de ángeles, miles de millones se rebelaron. Detente y piensa. Esos seres vivían en la presencia directa de Dios. No necesitaban fe, tenían conocimiento. Veían exactamente quién era Dios, su gloria, su poder, su bondad. Y uno de cada tres dijo no. El líder no era un ángel cualquiera. Era el ser creado más magnífico que jamás existió. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Tú, sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. La palabra hebrea, chotem, significa sello, sello de aprobación final. Él era la obra maestra de Dios, querubín ungido, líder de la adoración celestial. Andaba en medio de las piedras de fuego, en la presencia directa de Dios. Perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Algo cambió y vino de adentro. Su nombre era Lucifer, portador de luz. Isaías capítulo 14 registra 5 declaraciones. Subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono. En el monte de la congregación me sentaré. Subiré sobre las nubes más altas, seré semejante al Altísimo. 5 rechazos, cada uno escalando en arrogancia. Él no quería destruir a Dios, quería ser Dios, golpe cósmico. Y un tercio de las huestes angélicas estuvo de acuerdo. ¿Por qué? La respuesta, autonomía. Lucifer ofreció libertad de la sumisión, y el poder genera ilusión de autosuficiencia. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Su propia belleza lo corrompió. Él pensó, soy tan magnífico que no necesito a nadie. ¿Y Dios qué hizo? Mateo capítulo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para humanos, fue creado para ángeles rebeldes, como respeto radical a su elección. Ellos dijeron, no queremos a ti. Dios respondió, entonces tendrán eternidad sin mí. Pero, ¿por qué no hay redención para los ángeles? Hebreos capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Porque los ángeles no cambian, son espíritus puros. Las decisiones son instantáneas e irreversibles. Cuando un ángel elige, elige para siempre. Tomás de Aquino explicó, la voluntad del ángel es inmutable en cuanto a la elección. Y aquí todo se conecta contigo. Tal vez Dios haya aprendido algo. Seres de puro poder tienden al orgullo. La fuerza genera ilusión de autosuficiencia. Entonces, cuando creó humanos, hizo algo radicalmente diferente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo. La palabra hebrea, afar, significa tierra seca, ceniza. El material más frágil posible. ¿Por qué? Porque la fuerza genera orgullo, pero la debilidad genera dependencia. Lucifer era poderoso y pensó que podía ser como Dios. Tú sabes que no eres autosuficiente. Tu mortalidad te obliga a reconocer que necesitas algo más. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu fragilidad no es un defecto, es el punto central del diseño. Y hay más. Nosotros cambiamos.
Los ángeles tuvieron un momento de elección. Nosotros tenemos una vida entera de elecciones. Transformación a través del tiempo. Eso es lo que Dios quería cuando te creó. Imagina que puedes ver el futuro. No posibilidades, certeza absoluta. Ahora imagina que decides tener un hijo sabiendo, con 100% de certeza, que a los 17 años ese hijo te mirará a los ojos y dirá: «Te odio». ¿Aún tendrías ese hijo? Esta no es una pregunta hipotética. Es exactamente lo que Dios enfrentó cuando decidió crear a Adán. Él lo sabía. Antes de formar el primer puñado de polvo, antes de soplar el aliento de vida, antes de plantar el Edén, Él lo sabía. Y aún así dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En medio del huerto, justo allí, visible, accesible, tentador. ¿Por qué? Él podría haber creado el Edén sin él. Podría haberlo colocado a millones de kilómetros de distancia. Podría haberlo hecho invisible, intocable, inexistente. Pero lo colocó en medio, deliberadamente, porque sin la posibilidad de elegir mal, no existe la posibilidad de elegir bien. El árbol transformó el Edén de un terrario perfecto en relación real. Ahora había elección. Ahora había prueba. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Cómo entró la serpiente en el Edén? No fue un accidente. Dios sabía que Satanás estaba allí. Sabía lo que planeaba. Sabía exactamente las palabras que usaría. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque una prueba sin tentación genuina no es prueba, es teatro. Con que Dios ha dicho: «No comáis de todo árbol del huerto». La primera mentira sobre Dios: distorsionar sus palabras, hacerlo parecer restrictivo, controlador. Eva corrige. La serpiente ataca de nuevo: «No moriréis». Contradicción directa. Y la tercera mentira: porque Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La insinuación es venenosa. Dios está escondiendo algo. Tiene miedo de competencia. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo. 3 deseos: físico, estético, intelectual. Ella comió. Dio a Adán, y él comió. Aquí está el detalle que la mayoría pierde. Y dio también a su marido, el cual comió con ella. La expresión hebrea, imma, significa con ella. Adán estaba allí todo el tiempo. Oyó las mentiras. Vio a Eva tomar el fruto. Y no dijo nada. No la protegió. No recordó el mandamiento. Se quedó en silencio. Y luego comió. ¿Por qué? Tal vez porque eligió a Eva por encima de Dios. Eligió no quedarse solo, incluso si eso significaba desobedecer. El primer pecado no fue solo desobediencia, fue sustituir a Dios por otra cosa. Versículo 15. Dios habla con la serpiente: «Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Protoevangelio. La primera mención del Evangelio en la Biblia. Un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero sería herido en el proceso. Jesús en la cruz. Predicho en Génesis 3. El plan de salvación no fue plan B,
La cruz ya estaba en el horizonte antes de que Adán respirara. Dios plantó el árbol sabiendo que Adán caería, sabiendo que eso llevaría a la cruz, y aún así decidió crear. ¿Por qué? Porque la redención demuestra un amor más profundo que la prevención jamás podría. Versículos 22 a 24. Dios los expulsa. Coloca querubines con espadas flamígeras guardando el camino. Parece cruel, pero lee para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vivir para siempre en estado caído sería peor que la muerte. Imagina existir eternamente con vergüenza, culpa, separación de Dios, sin posibilidad de fin. La expulsión fue misericordia. La mortalidad fue misericordia. Porque ahora había límite para el sufrimiento. Y dentro de ese límite, posibilidad de salvación. Dios creó el sistema exacto donde la caída ocurriría, porque la redención después de la caída revela un amor más profundo que la prevención. Él quiso demostrar no solo que ama, sino hasta dónde llega su amor. Pero la historia apenas estaba comenzando. Del Edén hasta Noé, tomó solo unas generaciones para que la humanidad probara algo que casi hizo que Dios desistiera de todo. Casi 130 años entre el nacimiento de Caín y el primer homicidio de la historia. Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín mató a Abel en el campo. Dios pregunta ¿dónde está Abel? Y Caín responde con la primera mentira. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La genealogía de Caín se multiplica en violencia. Lamec se jacta. Maté a un hombre porque me hirió. Si 7 veces se tomará venganza por Caín, por Lamec será 70 veces 7. Pero había otra descendencia, Set, el tercer hijo de Adán, cuyos descendientes comenzaron a invocar el nombre del Señor. 2 humanidades emergiendo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Todo designio, continuamente solo mal. Cada pensamiento, cada intención, constantemente corrompida. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La palabra hebrea Nacham significa dolor profundo, lamento visceral. Dios estaba sufriendo. El amor se abre a la dolor. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios estaba al punto de desistir, y entonces vio a una persona. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre que aún buscaba a Dios cuando todos lo rechazaban. Uno fue suficiente para que Dios continuara. Respuesta parcial número 4. Dios creó porque incluso cuando el 99,99% falla, el 0,01% que permanece fiel vale todo el sufrimiento. Dios dio 120 años de aviso. Noé construyó el arca, predicó justicia. Nadie escuchó. Eventualmente, Génesis capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, el día 17 del mes, en el mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Solo 8 personas sobrevivieron, pero el diluvio no resolvió nada. Después de él, Dios dice: la imaginación del corazón del hombre es mala desde su niñez. Nada cambió. La solución no era destrucción externa,
sino transformación interna. 613 mandamientos en la ley de Moisés. Israel los rompió todos. En 40 días, mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, Israel construyó un becerro de oro. 1500 años después, quedó claro: las leyes no cambian corazones. La justicia exige que el pecado sea castigado. El amor exige que los pecadores sean salvados. ¿Cómo satisfacer ambos? La justicia exige pago. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Necesitaría ser humano, pero perfecto, y tener valor infinito. La única solución: alguien 100% humano y 100% Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús experimentó todo: hambre, cansancio, tentación, dolor. Lucas capítulo 22, versículo 44. Él sudó sangre. Hematidrosis, condición médica rara bajo estrés extremo. El cáliz contenía todo pecado de toda persona. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Trinidad siendo rasgada. Él experimentó el infierno para que tú no necesitaras. Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Tetelestai. Deuda pagada. Tarea cumplida. Obra maestra finalizada. En la cruz, justicia y misericordia se abrazaron. Dios juez exigió pago. Dios amor pagó el precio él mismo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. La cruz no fue plan B. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre, ya sabía que costaría su vida. Respuesta parcial número 5. Dios te creó porque decidió que conocerte valía el precio de la cruz. La resurrección probó que el pago fue aceptado. El camino de regreso a Dios está abierto. Si fueras el único, Él habría hecho todo igual. Jesús murió por individuos, específicamente por ti, porque Dios te creó, porque Él es amor, y el amor se comparte. Él quiso relación genuina con seres libres. Dios sabía que eso costaría rebelión, rechazo, la muerte de su Hijo, y decidió que tú valías ese costo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú fuiste elegido antes de que todo existiera. Tu fragilidad te mantiene dependiente. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad no es un defecto, es el punto central del diseño. Tu valor, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no vales oro, tú vales la sangre de Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando. La elección es tuya. ¿Por qué tú existes? Tú existes porque Dios miró a través del tiempo, te vio y decidió: este vale la cruz. Tú existes porque Dios es amor, y el amor no puede ser contenido. Tú existes porque Dios te quiso, específicamente, eternamente, completamente.
y la cruz lo prueba de forma que nada más podría. Ahora, la elección es tuya.